Ya, hermano, oremos antes de empezar. Acompáñenme ahora. Señor, agradecido por este momento, espero que en tu misericordia puedas ayudar, que tenga un propósito y que sea realmente importante. Deseamos que tú nos hables, que puedas dirigirme, tratar de hacer justicia a lo que dice tu palabra. De igual manera, prepara los corazones de mi hermano, mi Señor, y bendícenos. Realmente exhorta, edifícanos, consuélanos, pero en medio de todo, sea todo para la gloria de Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si me acompañan al libro de Gálatas. La última vez que di el sermón, empecé una serie del libro de Gálatas. Y hablé del capítulo número 1, del 1 al 10. Les recuerdo en lo que hablé la última vez que di el sermón del libro de Gálatas, que Pablo había llevado a lo de Galacia a una fe, a la fe cristiana, a los Gálatas. Una fe que no necesitaba obras. Pero luego que sale de Galacia se introducen unos hermanos, unos judíos, que estaban recién convertidos al cristianismo y ellos querían perturbar o pervertir el evangelio, diciéndole a los nuevos creyentes que no solamente la fe en Cristo era suficiente, sino querían añadir la circuncisión o la ley, que cumplieran esas obras de las leyes. Estos judíos creyentes eran también discípulos de los verdaderos apóstoles y por eso sentían como que seguridad. Pero Pablo, en su defensa, en los versículos que estudiamos la última vez, dice que ni un ángel, si un ángel le predica un evangelio diferente, sea anatema. O sea que por más que ellos vengan de los apóstoles, sean discípulos de los apóstoles, si cambian el evangelio, sea anatema. Y lo menciona 2 veces en los versículos que estudiamos la última vez, dándole énfasis. Sea maldito todo aquel que predica un evangelio diferente que el que yo les predicaba. Es solamente un evangelio que solamente añade la obra, pero la obra de Jesucristo. Estos estaban perturbando el evangelio, también estaban desacreditando a Pablo, diciendo que no era un apóstol. Y Pablo les recuerda que su origen o el origen del evangelio era divino. Les recuerdo también de algo que dije en el sermón pasado, y fue que cualquier persona que se aleja del evangelio no solamente cae bajo maldición, sino que alejarse del evangelio es alejarse de Dios mismo. Y esto también tiene que ayudarnos a meditar, y que si una iglesia no predica el evangelio, ciertamente no tiene a Dios. En el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Gálatas, también ellos decían que Pablo buscaba el favor de los hombres. Como que Pablo estaba queriendo agradar a los de Galacia, diciéndole que no se circunciden ni cumplan las obras de la ley. Y Pablo ciertamente estaba en la verdad, solamente que ellos pensaban que buscaban agradar a los hombres. Pablo predicaba un evangelio solamente por la obra de Cristo, y él más bien decía, si yo quiero agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. Y ciertamente eso también para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser testigos de Dios, no buscamos agradar a los hombres. Hoy empezaremos con los versículos desde el 11 hasta el 24. Me acompañan a leerlo. El ministerio de Pablo dice: mas le hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista los de la iglesia de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios por mí. Le puse un título a la predicación, al sermón, y escogí Pablo defiende su ministerio. También traté de resumir todo en una serie de enseñanzas. Como introducción puedo decirle que en estos versículos Pablo demuestra que el Evangelio tiene su origen en Dios, pero ahora lo prueba con experiencia que él ha pasado, antes, durante y después de su conversión. Es como que Pablo está diciendo, estoy corroborando lo que estoy diciendo del Evangelio con lo que me sucedió a mí, la experiencia de mi conversión. Como primera enseñanza, tenemos que la autoridad de Pablo tuvo su origen en Dios. En los versículos 11 y 12 dice, mas se les hago saber, hermano, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Él empieza diciendo, le hago saber. Ciertamente los de Galacia sabían quién era Pablo. Ellos conocían los hechos de Pablo y sabían la conversión de Pablo, pero Pablo está usando aquí como un sarcasmo, como para decirle, mire, ustedes saben quién soy yo, pero igual les hago saber para refrescar su mente en cuanto a la verdad del Evangelio y la verdad de mi conversión. Y también le mencioné en el sermón pasado que Pablo hace algo que es exclusivo para el libro de Gálatas, y es que la carta de Gálatas es como un regaño, y no escribe con consuelo. Pero ahora aquí dice, más le hago saber, hermano, como diciendo, ok, ustedes están pervirtiendo el Evangelio, están creyendo el Evangelio, pero aún así, ustedes siguen siendo mis hermanos, y está suavizando ahora el mensaje. Ustedes son mis hermanos, ustedes son mis compatriotas. Le dice, el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Pablo está separando su mensaje como algo ordinario común, no lo recibió de ningún hombre. Tenemos que tener en nuestra mente, a medida que vaya predicando, cómo fue la conversión de Pablo, que él iba camino a Damasco y Cristo se le apareció. Entonces Pablo dice, ok, mi conversión no tuvo relación ni una fuente humana que me haya dicho a mí las cosas. Mi mensaje fue transmitido directamente de Cristo hacia mí. Se originó precisamente en Dios. La conversión de Pablo se originó en Dios. Fue algo totalmente personal, no fue una predicación de algún hombre. Mira, la religión verdadera o el cristianismo verdadero es aquel que no relaciona a ningún hombre. Si ustedes examinan cada religión, ya sea la adventista o testigo de Jehová, siempre hay un hombre de por medio levantándose como para que diríjanme a mí. Pero muchos predicadores dicen que la religión verdadera solamente está Cristo. Y ciertamente así, Pablo está defendiendo eso. Todas las demás religiones muestran un camino como para llegar a Dios. Pero solamente la Biblia dice que solamente el camino es Cristo, Él es la verdad y es la vida. Entonces Pablo dice, ok, a mí nadie me explicó, ningún hombre me explicó, ni siquiera los apóstoles. El mensaje lo recibí yo directamente de Cristo. Pablo está defendiendo eso de su apostolado. E incluso podemos decir que Dios selecciona, o Cristo selecciona a Pablo y lo pone en el mismo nivel que un apóstol. Porque mira, para ser apóstol tenía que ser enseñado por Cristo. Tenía que haber escuchado el Evangelio de parte de los labios de Cristo. Entonces mira, tenemos de los apóstoles que fueron enseñados directamente por Cristo, pero Pablo fue enseñado directamente por Cristo también. El Evangelio salió de los labios de Cristo para los apóstoles y de igual manera fue con Pablo. Ellos fueron equipados, discipulados y transformados por Cristo mismo, pero Pablo también lo fue. Entonces Dios pone a Pablo en el mismo nivel que los apóstoles. Entonces, como Pablo sabe todo lo que sucedió y ellos también conocían lo que fue la conversión de Pablo, Pablo lo que está defendiendo, acépteme como apóstol. Yo estoy en el mismo nivel que los verdaderos apóstoles. La segunda enseñanza dice, la manera de vivir de Pablo antes de conocer a Cristo fue radicalmente cambiada después que conoció a Cristo. En el versículo 13 y 14 dice, porque ya han escuchado acerca de mí, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Asolaba significa destruida. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Aquí Pablo dice, porque ya han oído acerca de mi conducta. O sea, en otro tiempo tenía una vida diferente, una vida antigua, una vida obsoleta. Dice que yo perseguía, yo asolaba y yo aventajaba mucho de mis naciones. Yo era un hombre malvado y perverso. Y también le menciona, ustedes han escuchado acerca de mi conducta. Sigue diciéndole, ustedes son testigos de quién era yo. Como que por qué dudan lo que pasó en mí, o por qué ponen o menosprecian mi apostolado. Mira, la persecución de la iglesia era bien conocida en ese tiempo por los cristianos. Y ellos sabían que Pablo era un líder judío, un líder que perseguía a la iglesia de Cristo. Él incluso aventajaba, era el mejor persiguiendo a los cristianos. Él era como el líder en ese momento. Él era el que daba el voto, como leen en la escritura, para que asesinaran a los cristianos. Él era la cabeza en ese momento de los enemigos de Cristo. Acompáñenme a Efesios 3, del 4 al 6. Efesios 3, del 4 al 6. Los judíos fueron los primeros enemigos del cristianismo. No, disculpe, no es ese. No, donde menciona que él fue circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a judío irreprensible. Filipenses de lo que es el 4 al 6. Sí, Filipenses 3. 3 del 4 al 6. Disculpen, hermano. Miren, seguimos. Pablo era la cabeza o el líder que estaba persiguiendo a los cristianos, y estos judíos recién convertidos querían añadir a las obras del evangelio las obras de la ley. Pero él le está diciendo, véanme a mí y vean quién soy yo. Y mira las características que menciona Filipenses. El mismo Pablo menciona sus características y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo le recuerda que ser judío, incluso un buen judío, un judío celoso, no es suficiente para la salvación. Oye, él le dice, yo le prediqué el evangelio de Cristo sin obra de la ley, y vienen unos judíos cristianos y quieren llevarlos a ustedes a la ley. Y entonces él le dice, recuerden quién era yo. Yo era el mejor judío que existía en ese momento. Nadie podía ser mejor que yo. Fui circuncidado, era israelita, sabía hebreo, era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Era irreprensible y era un hombre celoso en cuanto a la ley de Dios. Y todo eso lo consideré basura. Y vienen ustedes a querer añadir eso, cuando yo lo había desechado. Entonces yo soy un ejemplo, véanme a mí. Pablo está considerando su experiencia y quiere refrescar la mente de los de Galacia, diciéndole que la ley no salva. Porque si fuera así, Pablo fuera seguido su camino. Pero no, la ley no salva. ¿Qué podemos aplicar con esto? Realmente tú podrás ser mejor en cualquier cosa, pero es que no, las obras no te van a salvar. Hay una analogía de aves que morían en Estados Unidos porque cuando buscaban alimento en el mar, agarraban peces muy grandes y ellos no los soltaban y se morían hundidos ahogados. Y a veces así son los hombres con las obras, quieren ir al cielo por obra, ser mejores en todo, pero no es así, solamente es por la gracia de Cristo.
Y no se crean que todos fallamos en esto, porque siempre buscamos agradar a Dios, y cuando pecamos creemos que no somos agradables a Dios, como que si Dios nos escogió a nosotros por nuestras obras. Nos escogió por gracia, y somos salvos por la misma manera, por gracia. Entonces Pablo Pablo le dice, por conducta religiosa no se va al cielo. Y si ustedes quieren seguir la ley de Cristo, la ley judía, véanme a mí, no la seguí yo, y la van a seguir ustedes. Tercera enseñanza, habla de la elección o la predestinación. Volvamos a Gálatas. De los versículos 15 al 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. También me he dado cuenta que a través de los libros del Nuevo Testamento, Pablo siempre habla de la predestinación o la elección. Yo no sé por qué hay tantas religiones que la niegan. Porque Pablo dice que agradó a Dios, fue algo que fue la voluntad de Dios, que fue Dios quien lo apartó, que Dios fue quien lo llamó y que Dios fue el que reveló a Cristo en Pablo. Dice que lo apartó desde el vientre de mi madre. Pablo utiliza siempre esto y lo utiliza en el libro de Romanos también, para que en la mente de los lectores digan, ok, es por gracia. ¿Qué significa que lo haya apartado en el vientre de su madre? Simplemente esto, no había hecho ni bien ni mal y Dios ya lo había escogido. Porque si Dios respondiera o te escogiera a ti por algo bueno, sería por tus méritos. Pero no, Pablo está diciendo que Dios lo escogió cuando estaba en el vientre de su madre. Y esto también lo ven en el Antiguo Testamento con Jeremías, que dice que ante la fundación del mundo Dios había escogido a Jeremías. Y esto significa que Dios escoge a las personas por gracia. Eso es predestinación o la elección. Y Pablo siempre lo menciona en sus cartas. Está en Romanos, está en Efesios, en el Antiguo Testamento, como les dije, en el libro de Jeremías. Y yo sé que está en muchos lugares más, que aún no recuerdo. Entonces Pablo dice que él aventajaba al judaísmo a sus compatriotas, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. ¿En qué podemos ver también en estos versículos? Dice que Dios le reveló a Cristo para que yo le predicase entre los gentiles. Eso es otra cosa que también nosotros tenemos. Mira, desde que Dios salva a una persona hasta que la persona muere o cambia su estado a gloria, hay mucho tiempo, normalmente. O sea, desde que Dios nos salva hasta que entramos al cielo es un tiempo. Aquí dice que Dios escogió a Pablo y reveló a Cristo a Pablo con el propósito de que fuera un apóstol a los gentiles. De igual manera es nuestra vida. Dios nos escogió y nos predestinó, pero no solamente para que seamos salvos y la obra termina ahí. No, hay un propósito, y no hablo de un propósito como lo dicen las iglesias carismáticas. Dios tiene un propósito para ti. Más bien todo lo contrario, todo lo contrario. Dios nos escogió con un propósito, pero el propósito no tiene nada que ver con nosotros. El propósito tiene que ver con Dios y su iglesia. Porque la Biblia también habla de que somos un cuerpo y que el cuerpo tiene varios miembros y que cada miembro tiene una función diferente. Hace poco estábamos hablando allí y las hermanas decían, oye, tenemos que organizarnos para no traer todas las mismas cosas. Todos traemos pan con jamón y queso amarillo y falta el café. Ciertamente también eso es una función de la iglesia. Y Dios dice que los dones son para nosotros mismos, para los que estamos aquí en la iglesia. Entonces, si Dios nos salvó, no solamente para ser salvos y esperar el día de la muerte, no. Él nos creó con un propósito. Y como le dije, el propósito no es para nosotros mismos, sino para los demás. Para nuestros hermanos en la iglesia y para la gloria de Dios. Por eso hay que involucrarse, hay que saber qué función tenemos y no considerar cualquier función como algo poco, sino que cada persona es importante. Cada miembro es importante, según la Escritura. Mira, Dios te llamó con un propósito. Te trajo en medio de una generación, te puso en un momento dado, en medio de una familia, en medio de varias relaciones, en medio de varias relaciones que Él pone a tu lado, en medio de una iglesia con un propósito. Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente nosotros estamos aquí, sino que también tenemos amigos que son inconversos, también pertenecemos a una familia. Y una vez leí el libro de Spurgeon que decía, ¿por qué si la gloria es tan buena, en el momento que somos salvos Dios no nos elimina y listo, pasamos al cielo de una vez? Ciertamente buscar la gloria de Dios a través de la predicación del Evangelio.
Si tú estás en una familia que es inconversa, yo creo que el propósito tuyo principal es hablarle de Cristo a esa familia. Entonces Pablo dice que Dios le agradó, lo llamó, lo apartó para ser un predicador a los gentiles. Vamos por la cuarta enseñanza. Dice que la prioridad de Pablo fue consultar a Dios antes que a los hombres. Seguimos con los versículos del 16 al 20. Dice que Dios le agradó revelar su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Esto significa con hombre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto les escribo que delante de Dios, en esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. En estos versículos Pablo sigue defendiendo que el Evangelio es de origen divino. Dice, Cristo se reveló a mí, me apareció y me enseñó. E incluso yo no sé si ustedes ven que en Corintios Pablo habla de la cena del Señor. Y Pablo cuando habla de la cena del Señor, ¿qué dice? Porque yo recibí de Cristo mismo cómo tiene que ser la cena del Señor. Pablo, después que es convertido, él se aparta y dura 3 años afuera. Y fue instruido y enseñado por Dios mismo. Entonces, Pablo en este versículo quiere enfatizar que el Evangelio es de origen divino, que no fue enseñado por una fuente humana. Y esto tiene que ser interpretado no como una rebeldía de Pablo, ni una rebeldía de no estar en su misión, porque la palabra clave es que él no fue enseguida. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. En el 16 dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, esa palabra es clave, porque muchos pueden utilizar esto de que, no, yo creo en Cristo y me aparto, no tengo que estar en sumisión, o no tengo que estar rindiéndole cuenta a ninguna autoridad. No, la palabra aquí es enseguida. Él no lo hizo enseguida, porque fue algo directamente de Dios con él. Él solamente se apartó por un tiempo, fue enseñado por Cristo mismo, pero mire lo que hace después. Él dice que después subió a Jerusalén y estuvo con Pedro 15 días. Y él dice en otras versiones, en el libro de las Américas, en la versión de las Américas, que es un libro es una versión de la Biblia bastante buena, dice que fue a conocer a Pedro. ¿Y esto qué significa? Que se puso bajo sumisión a Pedro. Porque la palabra conocer significaba eso, que fue a aprender de Pedro. También tenemos que conocer que no es una rebeldía de Pablo, porque él cuando llegó a Jerusalén participó en los concilios. E incluso estuvo bajo la autoridad de Pedro y de Jacob, porque fue un instrumento para ellos, para que esas autoridades en ese momento le dieran la diestra a Pablo para que fuera y predicara a los gentiles. La palabra conocer significa que fue con el propósito de que Pedro le diera información. Entonces no es una rebeldía de parte de Pablo, sino que fue algo especialmente para que Dios lo instruyera. Y se puede ver que solamente fue por un momento y que después fue y se presentó a las autoridades cristianas en ese momento como Pedro y que tuvo bajo sumisión a ellos. Y fue a buscar información también acerca del Evangelio. También que podemos entender acerca de esta enseñanza, que no hay un cristiano, un llanero solitario, decimos los venezolanos, no sé si ustedes pueden entender eso. No puede haber una persona que crea en Cristo y no vive en comunidad. Eso no es bíblico. Uno no puede decir, ok, creo en Cristo y me voy a la montaña y voy a vivir solo y voy a vivir una vida así, no. Porque ¿qué es lo que hace primeramente Cristo en el Pentecostés? Añadía lo que iban a hacer salvo a la iglesia. Y a través de la Escritura tenemos muchos ejemplos. Que Dios constituye una comunidad a la cual Él llama iglesia. Y todos tenemos que estar bajo su misión. Ese es el orden que Dios ha dado. Dios dice que hay autoridades, claro, la primera cabeza es Cristo, pero Él creó obispo, creó maestro y todos tenemos que estar bajo esa sumisión. E incluso yo creo en la pluralidad de pastores. ¿Por qué? Porque yo creo que los pastores también tienen que rendir cuenta. Entonces cuando hay un pastor, eso es muy peligroso porque no le rinden cuenta a más nadie. Pero cuando hay un cuerpo pastoral, ellos mismos se tienen que rendir cuenta. Eso es bastante sano. Entonces aquí vemos a Pablo que por 3 años se apartó, pero no con una rebeldía,
sino que duró un tiempo para que Cristo lo enseñara, pero después volvió a la iglesia y se puso bajo sumisión a Pedro y a Jacob, que eran autoridad y líderes en ese momento. Quinta enseñanza. Pablo dice en el versículo 20 que en esto les escribo y que delante de Dios no miente. Cualquier persona que verá llama a Dios como testigo. La última vez que hablé de los atributos de Dios, le dije que Dios lo sabía todo. Una persona que verá sabe o llama a Dios como testigo. ¿Por qué? Porque Él es el juez máximo. Él es al que tenemos que rendirle cuenta. Y Pablo le dice delante de ellos: yo pongo a Dios de testigo que todo lo que le estoy diciendo no es mentira. Yo soy un apóstol y mi evangelio es divino. No consulté ni con carne ni sangre, y ustedes mismos saben, porque mi conversión es conocida. También yo era una persona que perseguía a la iglesia, y ustedes por lo que se quieren jactar, yo lo estoy desachando. ¿A quién traigo yo como testigo? A Dios mismo. Sería como un juramento. Pongo a Dios de testigo que lo que estoy diciendo es verdadero. Lo que estoy diciendo, el evangelio, la salvación es por gracia. Esto no lo recibí de parte de Dios, de parte de hombre. Dios es mi testigo y le garantizo delante de Dios que es así y que sea Dios que me juzgue. Pablo está diciendo en el versículo 20 eso. Seguimos con la sexta enseñanza y la última, que es la transformación de Pablo para la gloria de Dios. En el versículo del 23 al 24 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía o asolaba, y glorificaban a Dios por mí. Pablo pasó de ser la cabeza y la autoridad de los enemigos de Cristo a ser un predicador. Mire, hay dos historias en la Biblia que a mí me sorprenden muchísimo, que yo digo: no, tú podrás caer tan bajo, y aún así hay esperanza. Es acerca de un rey, no recuerdo el nombre del rey, creo que es Ezequías. Hizo todo lo malo durante su reinado. Hizo todo lo que era contrario a lo que Dios mandaba. Manasés era, mira, sacrificó a sus hijos, los pasó por fuego, creó una imagen y vivió toda su vida así. Y en la escritura menciona que era muy malo, pero chamo, en el último tiempo se arrepintió. Esa es una historia. Y otra historia que yo veo es la de Pablo. O sea, Pablo daba su voto para que asesinaran a los cristianos, era un enemigo de Cristo. Y aún así él decía que lo hacía por Dios mismo. Esas dos historias de esos dos hombres me llenan a mí de esperanza, de que de verdad no hay una persona que caiga tan bajo, tan profundo, que Dios no lo rescate. ¿Por qué? Porque a mi simple vista en ese momento, yo como cristiano, yo diría, me gustaría que Dios hiciera justicia a Pablo, que hace rato oramos por justicia. Y yo desearía que ese hombre pague por todo lo que están haciendo los cristianos. Pero mira la visión de Dios, Dios lo utilizó. O Manasés, fue que dijiste, se llamaba el rey, hizo que Manasés se convirtiera. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos? Que esos hombres paguen por eso. Pero realmente Dios no es así. Dios nos muestra a través de esas conversiones de que hay esperanza para hombres totalmente malos. Nosotros deseamos a esos hombres verlos mal y esperamos con ansia la justicia de Dios. Pero realmente no es así. Pablo dice en el último versículo que glorificaban a Dios por él. Creo que también leíamos que al que Dios más perdone, ese hombre termina amando más a Dios. Y ciertamente es así. Una persona que es tan mala y que de repente Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, pero termina diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? Imagínense la conversión. Enemigo de Cristo, pero después termina diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y se pone bajo la sumisión de Cristo. Entonces es un cambio, hermano. Y glorificaban a Dios por medio de Pablo. Esto también, ¿cuál enseñanza tenemos o se puede aprender de esto? Es que nosotros también, nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios. Tiene que haber un cambio también en nosotros. Mire, la vida de Pablo, a pesar de que es algo extraordinaria y única, es muy parecida a nosotros. ¿En qué sentido? Dios buscó a Pablo. Dios también nos buscó a nosotros, ¿cierto? Dios enseñó a Pablo o se apareció a Pablo, pero Dios también nos enseña a nosotros a través de las Escrituras. Dios se revela a nosotros también, o Cristo se reveló a nosotros. De alguna manera es muy semejante a lo que Cristo se reveló a Pablo. Pablo cambió radicalmente y Dios espera que nosotros también cambiemos radicalmente, no podemos seguir siendo los mismos. Ciertamente, yo creo que el cristiano siempre tiene como esas dos vidas. E incluso los teólogos también dicen
Cuando se refieren al viejo hombre o el hombre antes de la conversión, ¿qué dicen? El remanente que quedó, el viejo hombre que quedó. Entonces, Dios buscó a Pablo, Dios también nos busca a nosotros. Cristo se le apareció a Pablo, Cristo se nos aparece a nosotros a través de la Escritura. Pablo cambió radicalmente, Dios espera lo mismo de nosotros. Pablo se llenaba de orgullo por lo que había alcanzado, pero luego quería que Dios fuera exaltado. Dios también espera lo mismo de nosotros. Mira, el que antes tenía un propósito o su visión clara, él perseguía, pero lo dejó todo para perseguir únicamente el camino de Cristo. Dios también espera de nosotros. Yo sé que nosotros caminamos bajo nuestro objetivo, bajo nuestro propósito y nuestra meta. Y Pablo lo hacía. Él era una persona en ese momento, una autoridad, un ejemplo de autoridad. Pero él dejó todo eso y dijo que lo tenía como basura para seguir o hacer lo que agradaba a Dios. Y espera lo mismo de nosotros. Pablo decía que glorificaban a Dios por medio de su persona y también Dios espera eso de nosotros, que glorifiquen a Dios por medio de nosotros. Miren, como conclusión les puedo decir, Pablo dice que ha seleccionado varios hechos de su vida o de su historia personal para demostrar su apostolado, pero no solamente eso, sino que para decir que su mensaje era divino, ya que este evangelio es divino en esencia y su origen. No debemos tener ni siquiera el deseo de distorsionar este mensaje, sino llevar este mismo mensaje. Cristo murió, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, pero que también resucitó. Y es solamente esto. ¿Por qué? Porque tenemos que creer lo que está diciendo Pablo. Esto es de origen divino. No se necesita maquillar tantas cosas. Por eso, ¿qué tenemos? Cristo murió por nuestros pecados. Vivió una vida perfecta, pero que también resucitó y va a volver a venir y va a jugar a todo el mundo. Ese es el evangelio. Ciertamente es. Hay dos cosas que utilizan mucho los predicadores y es porque hay dos tipos de personas. Dice, gracia para los humildes y la ley para los soberbios. Cuando una persona es soberbia y no quiere aceptar el evangelio, llévenlo a la ley y díganle que no es bueno. La ley lo va a llevar a que el hombre confiese de que es mentiroso, que es un adúltero y que ha robado, que ha deshonrado a su padre y a su madre, que es un idólatra también. Por eso la ley es para los soberbios. Pero si una persona se confiesa pecadora, muéstrenle la gracia, que es el evangelio. Cristo murió por su pecado. Y ese es el evangelio. Eso tenemos, hermano. Le leo los versículos. Más le hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos, hermano. Acabamos de leer tu palabra, mi Señor. Y ciertamente Pablo como que insiste en decirle a los hermanos de Galacia que tu evangelio es divino, mi Señor. Yo creo que a nosotros no nos cabe duda de que el evangelio cambia y que es poderoso, mi Señor. Quizás no vemos algo sobrenatural, mi Señor, pero ciertamente sabemos que es real. Sabemos que el evangelio cambia. Por eso, ayúdanos a refrescar nuestra mente con tu evangelio, mi Señor, de que tú eres el que originó este mensaje, mi Señor, y que el evangelio es el que transforma vidas. Puede convertir en un león en una oveja. Señor, permite que nuestra vida te glorifique. Ayúdanos a avanzar en tu gracia y pon propósito en nuestras vidas, mi Señor. Aún ayúdanos a pensar en cómo servirte y cómo glorificarte. De verdad no hace falta, mi Señor. Levanta pastores, levanta maestros, levanta músicos, levanta
hombres y mujeres que quieran servirte, mi Señor, y servir a los demás. Ayuda a que nuestra vida sea cambiada también a través de tu palabra, que caminemos con la sabiduría que tú mencionas en la Escritura. Sería bastante bueno para nosotros, porque sé que a medida que nosotros entendamos más o vivamos a lo que dice tu palabra, nos vamos a evitar bastante dolores. Ayúdanos, mi Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.